Si pudiera hablar con Dina Boluarte como exministro de Economía, si ella le aceptara un consejo a usted que ha trabajado tanto sobre el crecimiento, sobre la pobreza, ¿qué le diría? Yo le diría que es la persona más importante del país, es la jefa de la nación, que no delegue su responsabilidad. Hoy día venía a CADE y veía Chinchero en el aeropuerto y decía, triunfaron los corruptos. ¿Y por qué? Porque acuérdese que era una adenda lesiva, acuérdese que todo el mundo estaba en contra de poner un aeropuerto en Chincheros. El aeropuerto de Chinchero es un proyecto que es necesario para el Cusco, para dinamizar el turismo del Cusco. Lo que ocurrió en el pasado y tiene sus procesos penales y tendrá que seguir las investigaciones de quienes tienen que hacer. El proyecto de Vizcarra era una cosa, esto, lo que están haciendo con Corea es otra. Es otra cosa. Quiero ahora le echar la culpa de todo a Castillo, o sea, ya van a tener un año al gobierno. Bueno, yo creo que el problema no es solamente el gobierno de Castillo, que sin duda hay mucho de lo que tenemos. De hecho, buena parte de la crisis en este momento de corto plazo tiene que ver con medidas que se tomaron o que no se tomaron el año plazo. También se reúne con quien le da la gana, porque es que me ha sorprendido la presidenta Boluarte cuando dijo, mi hermano puede reunirse con quien le da la gana. No puede tampoco, ¿no? Pues están hablando de alguien a quien con ella tiene un gran afecto, que es su hermano, y me expresa algo que es correcto, él puede reunirse con quien él quiera reunirse, pero... No, pero alguien que se reúne y que luego le cae 20 millones. Es que no le ha caído 20 millones. Acuérdense que hay toda una discusión, esto está en el crédito suplementario, donde estaba este alcalde y un montón más, y no... ¿Pero qué hacía él? ¿Pero qué hacía él con Nicanor? O sea, ¿qué hacían ellos con Nicanor? La verdad que no le puedo dar detalles de eso porque no estuve yo ahí, o sea que no puedo decirle nada. ¿Usted no se reúne con quien le da la gana? No. O sea, no vamos a encontrar en usted casos como el de Otárola, que ahora le dicen Pantaleón. Creo que ya se explicó el caso del Premier, ya está bastante claro. Está claro. O sea, enterarnos que un primer ministro recibe visitadoras y que luego consiguen un trabajo. Yo lo que diría es que recibe visitas, que en algunos casos son en procesos de evaluación de personal, en otros no. Y lo que termina ocurriendo es lo que hay que tener cuidado. ¿Cómo el primer ministro va a estar evaluando un trabajo menor? Depende, es que no siempre son trabajos menores. No lo defienda, ministro. Se habla de que la presidenta Boluarte tiene mucho nexo con Martín Vizcarra. Mire, del lado mío, ningún nexo. Yo tengo que hablar por mí. Yo fui ministro del presidente Vizcarra en algún momento y en algún momento él me pidió, como ocurre con todos los presidentes... Punto final, sí. ¿Y qué piensa de él ahora? Bueno, yo creo que su actuación en el tema de la vacunación no fue buena y creo que lo que él hizo ahí no estuvo bien. Voy a cerrar el programa de CADE aquí en el Cusco con Milton Bonjese. El señor Bonjese ha sido ministro 2 veces de Vivienda y de Agricultura. Trabajadas para la siembra de la papa. En marzo va a estar muy verde ese valle. Vi crecer el... También he escuchado los lamentos, señor Bonjese. El sector vivienda totalmente colapsado. Bueno, que es necesario trabajar unidos de la mano, pero más allá de la foto. Es necesario tener una estrategia, una visión de país, porque cuando el gobierno dice tenemos que trabajar juntos, yo quiero conocer tu proyecto para apoyarte y para ir contigo de la mano. Necesitas saber qué quiero hacer. Porque de otra forma me estás pidiendo un cheque en blanco con ese cheque en blanco. Pero no le bastó con el discurso de Boluarte en 28, con los discursos de los ministros, ¿no basta eso? Pero no, por supuesto, porque también tiene que venir acompañado de acciones. Las sesiones de ayer también fueron bastante importantes, sobre todo la presentación de Otárola, para ver realmente hasta dónde está dispuesto el gobierno de hacer cambios para retomar ese crecimiento que hemos dejado de tener y para ir de la mano con empresarios, sociedad civil, con gobiernos subnacionales. Pero lo que quedó claro es que hasta cierto punto el gobierno está dispuesto a ir en ese acompañamiento, pero hay otras líneas que clarísimamente no quiere pasar, ¿no? A mí lo que me ha preocupado, y es lo que ha dicho el señor Stossel, es que, por ejemplo, podrían corregir de inmediato la situación de Machu Picchu, sí, claro, eliminando lo que heredó Betsy Chávez y Castillo de estas venta en línea y venta en la caseta, sí, que es absurdo. Es absurdo. Absurdo. Pero totalmente. Ellos dicen, vamos a reactivar el turismo. ¿Y por qué no cambian eso? Vamos a inyectar y vamos a lograr mejores puestos de trabajo y no cambian la Agenda 19. Entonces es como que sí quiero, pero en verdad no quiero perder mi caudal político de izquierda. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el gobierno se ha sostenido gracias a una alianza con un grupo variopinto de congresistas en el Congreso de la República. Okay. Y cada uno de esos grupos tiene una agenda propia.
Y dentro de esos grupos está desde Fuerza Popular hasta Perú Libre, a cada uno de los cuales tienen, de alguna manera, carta blanca para hacer sus propias propuestas o los propios cambios que quieren hacer desde el Congreso. Entonces hay un equilibrio, los economistas decimos equilibrio inestable, en que ellos dicen, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Y en ese contexto no puede retirar, por ejemplo, el debate sobre cuál es el rol de Petroperú. Correcto. Y esa fue una respuesta que se evadió, y porque claramente alguno de estos grupos es el que tiene intereses en que Petroperú siga siendo la empresa quebrada que es hoy, que no tiene ningún futuro y solo es una aspiradora de recursos públicos. Pero, señor von Gessen, no puedes estar bien con Dios y con el diablo, porque ¿dónde está el Perú? Exacto. O sea, para hacer reformas tienes que pensar en el pueblo, no en tus intereses, en tus acuerdos. Así es, porque además hay un factor adicional, que es, en poco tiempo, vas a tener que esos grupos que hoy día apoyan al gobierno en el Congreso a cambio de que no te metas conmigo y yo no me meto contigo, en poco tiempo esos grupos van a querer pasar a ser de oposición. Porque en el Perú nadie gana una elección cuando es oficialista. O sea que el fujimorismo tiene que pasar a ser rápidamente a la otra orilla. En algún momento, y eso te lo firmo que le doy no más de un año para que pase a la oposición. De hecho, hoy día en la censura del ministro del Interior ya es la primera ficha que se ve en que deja ese rol de apoyo casi total al gobierno y empieza a mostrar una mirada de oposición, ¿no? Eso le quería preguntar y con eso rematamos. Estuvo bien censurado Vicente Romero, la calle está molesta, la gente tiene miedo de salir. Somos el país con mayor récord de venta de robo de celulares, por Dios santo, en América. Bueno, ¿está bien censurado? Yo creo que en tanto responsable político del sector interior es lo que correspondía, no aguantaba más. Pero más allá de la persona, porque no atacó a la persona de ninguna manera, de hecho se veía que era una persona bien intencionada, es que no hay una política de seguridad. A mí esto de culpar toda la criminalidad del país a los extranjeros, que también lo deslizó el premier ayer, me hizo acordar a alguien que se llamaba Adolfo y se apellidaba Hitler, ¿no? Eso es muy peligroso para un país. O sea, más allá de que estoy absolutamente de acuerdo que la ley debe ser inflexible contra los criminales, pero tampoco puede ser un xenófobo. Así es, crear el enemigo externo para que la gente ya no mire nuestros propios problemas, es una receta que se ha usado muchas veces en la historia con muy malos resultados. Bueno, encantada de verlo y encantada de cerrar CADE con usted. Le pido públicamente que me dé una entrevista más larga en Lima. Encantado, Muchas gracias, exministro, ministro le iba a decir. Muchas gracias, señor Milton von Gessen. Y yo también quiero cerrar el programa, digamos, articulando lo que ha dicho el economista, porque en serio la señora Boluarte tiene que, trabajar y tienen que explicarnos bien hacia dónde vamos, por Dios santo, y dejar de esconder dejar de poner la basura debajo de la alfombra echándole la culpa a los otros. Bueno, gracias por toda la audiencia, por la compañía en estos 3 días. Mañana regresamos a Lima desde el estudio y nada, que estén bien. Mañana nos volvemos a encontrar.